Bueno, bienvenidos. Comienzo diciéndoles que en los 12 ciclos lunares, durante los 12 meses hebreos, hay momentos en el año en que el Creador, bendito sea Él, abre en el mundo espiritual ventanas cósmicas, portales energéticos hacia nuestro mundo físico. Y estos son momentos espirituales muy, pero muy buenos. Realmente muy, pero muy buenos, puesto que son tiempos de bondad, de misericordia, de bienestar, de milagros y de todo tipo de benevolencia de parte de los mundos de arriba para el mundo entero. Y déjenme decirles que hoy, este día, es uno de estos momentos espirituales muy, pero muy especial o especiales en el año judío. La puerta o la ventana cósmica ya está abierta. Primero porque hoy es el Yom Shabbat, el momento en la semana cuando hay júbilo en todos los mundos, el Oneg Shabbat. Segundo, porque hoy estamos ya en la víspera de Pesaj, nuestra celebración anual de la energía de la libertad. Libertad de todo tipo de esclavitudes, principalmente libertad de la conciencia esclavizada. Hoy es la víspera de Pesaj y por extensión el día que antecede al aniversario de la 10ª plaga en Egipto y por ende a la salida o al éxodo de Mizraim después de 210 años de esclavitud. Y tercero, por lo que estamos diciendo que hoy es uno de esos momentos especiales en el año en que el Creador abre para nosotros una de esas ventanas cósmicas, es que hoy es Shabbat Agadol. Hemos llegado al Shabbat Agadol. En español, el grande Shabbat o Shabbat el grande. Así que démonos cuenta que qué momento espiritual muy bueno al que estamos entrando en este día hebreo. Qué ventana cósmica, qué portal energético el que está abierto hoy para todos nosotros. Y Baruch Hashem por este momento espiritual de benevolencia del Creador para nosotros. Pero para poder beneficiarnos de este momento de emanaciones espirituales muy buenas, por supuesto que uno debe de accionar. En este caso, abrirnos hoy al servicio de este Shabbat Agadol. Hay que conectar con la energía del momento. Y esto podemos lograrlo mediante el estudio de la Torá, los rezos, las lecturas especiales que se harán en este día sagrado en todas las congregaciones de Torá y más, porque en el servicio de la mañana de este Shabbat Agadol habrán lecturas muy pero muy particulares, muy pero muy especiales, que contienen una energía también muy particular.
Así que en este Shabbat Agadol, Talmidai y Haberai, día 11 de abril del año 2025 y día 14 de Nisan. Oiga, llegamos al 14 de Nisan del año 5785 de la creación del mundo. Y por lo tanto, les saludamos a todos. Shabbat Shalom. Y deseamos para todos un Shabbat Agadol cargado de milagros. Que así sea. Y bienvenidos también a estudiar Torah. Hoy parashá número 25, la parashá que lleva por nombre Tzav. Tzav. Donde al comienzo tenemos que el Eterno habló a Moshe Rabenu acerca del Tzav para Aarón y sus hijos, los Kohanim. Es decir, el Eterno habló a Moshe acerca de la ordenanza o el mandato sobre la ofrenda Olá. La ofrenda Olá, traducida al español como el holocausto, que tiene que ver con la ofrenda del todo quemada. Esa es la Olá, el holocausto que tiene que ver con la ofrenda del todo quemada. Ahora, los sabios de la Torá, principalmente los sabios del sol, de la sabiduría mística de nuestra sagrada Humash, nos clarifican acerca de esta parashá y acerca de la ofrenda Olá. Y los sabios nos dicen que en su contenido interno, o sea, el alma de la parashá, la mitzvah de la Olá, nos dicen, trasciende tiempo y espacio. Trasciende generación tras generación. Haya templo o no haya templo. Y nos dicen que el Tzav del que vamos a estar hablando trasciende para todos, para cada persona, en lo particular, para cada individuo, para cada hombre, para cada mujer. Y es al mismo tiempo para vivirla en el día a día. Y es que la ofrenda Olá, oiga, tiene que ver con una transformación personal permanentemente. La ofrenda Olá tiene que ver con una transformación personal permanentemente. En otras palabras, una transformación en ascenso de la conciencia. Una renovación constante de nosotros mismos. Un cambio en nuestro interior que sea reflejado en nuestras acciones diarias. De hecho, cada uno, mis amigos, cada uno nos conocemos a nosotros mismos. Sabemos quiénes somos, cómo somos, lo reactivo que somos. Conocemos nuestros pensamientos y acciones cuando nadie nos está viendo. Por esto los maestros de la sabiduría de la Cábala nos dicen que la ofrenda Olá, y escuche esto, simboliza la quema
la cremación, la incineración, la chamuscada, la carbonización de nuestros pensamientos negativos. La ofrenda olá simboliza la destrucción de nuestras intenciones malas. Ese es el concepto interno de la ofrenda que en español se llama el holocausto. La ofrenda olá simboliza la quema, la cremación, la incineración, la chamuscada, la carbonización, el achicharrar nuestros pensamientos negativos, la destrucción de nuestras intenciones malas. Y por lo tanto, somos nosotros los que debemos convertirnos en la ofrenda olá. En ese sentido, el animalito a achicharrar son nuestros pensamientos malos, perversos, destructivos, sucios, feos y más. Ese es el animalito que nosotros debemos de quemar al fuego, nuestros pensamientos negativos. Y es por esto que Rabbi Shimon Bar Yochai nos dice en el Zohar HaKadosh que la olá es para la expiación de los pensamientos impuros. Ese es el concepto interno de la olá. Es para la expiación de los pensamientos impuros. Y oiga, sigo usando esta palabra. Y chamuscando nuestros pensamientos impuros en el fuego, antes que estos vayan a convertirse en acciones, es lo más sabio que nosotros podemos hacer. Porque si a nuestros pensamientos le damos pita, cuerda, que crezcan y se conviertan en acciones, después nos generan muchos problemas. Por eso es que la enseñanza que nos dan los sabios es que los pensamientos negativos hay que quemarlos en el fuego antes que estos vayan a convertirse en acciones. Es lo más sabio que podemos hacer, porque la manera de cómo vienen a ejecutarse las malas obras, las malas acciones, los malos procederes, primero comienza todo en la cabeza, en el corazón. Antes de toda acción, uno primero concibe, planifica, organiza. Antes de toda acción, en este caso negativa, uno primero se embaraza, maquina u orquesta el plan. Lo piensa y lo repiensa, lo estructura muy bien y después viene la ejecución de ese pensamiento. Después, entonces, del pensamiento que uno se embarazó o se preñó, viene el momento de dar a luz lo que fue concebido en el corazón. Por eso es que en las Nuevas Escrituras nosotros leemos
Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, después que se ha preñado, se ha gestado, se ha embarazado, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Por esto la enseñanza de la Olá es que los pensamientos malos, destructivos, con los que vamos a provocar cortos circuitos espirituales, los pensamientos malos, feos, sucios o negativos, con los cuales vamos a dañar a nuestro prójimo, antes que estos nos controlen, debemos quemarlos en el fuego. Antes que estos nos controlen, debemos de achicharrarlos, incinerarlos, cremarlos, carbonizarlos, porque si del pensamiento son llevados a la acción, después vienen los cortocircuitos espirituales. Viene la vergüenza, la humillación, a veces la cárcel, la muerte, la deshonra, el desprestigio y más. Y esto por no haber logrado frenar, o en este contexto, quemar los pensamientos. Y como no lo hicimos, se convirtieron en acciones. Y una vez estos se convirtieron en acciones, después vienen todos los problemas. Por eso es que cuando nosotros leemos las Nuevas Escrituras, encontramos a Yeshua que nos da un listado de los pensamientos malos que salen del corazón nuestro. Y por supuesto que Yeshua solo mencionó algunos, pero la lista nosotros podríamos alargarla. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y entre ellos, por supuesto, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la mala lengua, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre y nos hacen meternos en grandes problemas. ¿Por qué? Bueno, ya lo dijimos. Antes que estos nos controlen los pensamientos, hay que quemarlos en el fuego. Todos los días vemos personas
O conocemos personas que dicen, pero es que, ¿por qué hice tal cosa? Sí, pero antes de ejecutar esa acción, primero se concibió en el corazón y después se ejecutó. La ofrenda olá es una lección muy sabia para todos nosotros, para que busquemos la manera de evitarnos muchos problemas en la vida. Por eso reitero, si del pensamiento permitimos que sean llevados a la acción, después vienen que tenemos problemas en el cielo, cortocircuitos espirituales. La Shejinah se aleja de nosotros. Tenemos cielos cerrados. Y acá en el mundo de la materia, a veces las acciones que cometimos por no haber controlado nuestros pensamientos a tiempo nos hacen conocer la vergüenza, la humillación, la cárcel, la muerte, la deshonra, el desprestigio, el deshonor, el descrédito, etcétera. Y esta es la razón del por qué la enseñanza es que la ofrenda olá tiene que ver con una transformación personal permanente, con un ascenso de la conciencia, una renovación constante de nosotros mismos. Ahora, ¿y qué es eso que la olá debe ser quemada en la llama o en el fuego? Porque eso es lo que nos enseña Tzav, nuestra parashá de la semana. La ofrenda olá debe ser quemada en la llama o en el fuego. ¿Qué será lo que representa para nosotros hoy en día la llama o el fuego? Bueno, nos dicen los sabios, este fuego del altar es una alusión a la llama de la Torá. Este fuego del altar es una alusión a la llama de la Torá. Pero aclara, más particularmente a la Torá oral. Torat Shebe-al-Peh. En esta llama, en este fuego, es donde debemos quemar nuestros pensamientos. No es ni tanto en la Torah escrita, en las narrativas o historias o en el Pashat. Este fuego del altar es una alusión a la llama de la Torah, más particularmente a la Torah oral, revelada a Moshe durante las noches y predestinada a los estudios nocturnos. Oiga, estudiar la Torah oral intensamente en horas de la noche es el medio óptimo que nos indica la Torah con el fin de disipar los malos pensamientos. Dice la parashá, se les hará arder en la llama, en este caso, la llama de la Torah, y el pensamiento ascenderá, subirá o se elevará. Subirá puro hacia las esferas celestiales
ese pensamiento que subirá. Así que hola, su raíz hebrea tiene que ver con subir, con ascender, con elevación. Por lo tanto, una manera de elevarnos, una manera de subir espiritualmente en los niveles del alma, en el árbol de la vida, es tratando constantemente con nuestros pensamientos negativos. Esa es una manera de cómo nos elevamos, subimos o ascendemos en los niveles del alma, en el árbol de la vida. No dándoles lugar a los pensamientos negativos que se conviertan en acciones, sino quemándolos en el fuego o en la llama de la Torah oral. En el estudio del Zohar de la Cábala, la Torah oral. Quien así lo hace, se eleva espiritualmente. Y la pregunta es, ¿y hasta dónde se eleva? Oiga, la persona que vive poniendo en práctica la parashá número 25, convirtiéndose a sí mismo en la ofrenda olá, quemando sus pensamientos en la llama de la Torá, se eleva por encima de Keter, Jochma y Binah. ¿Y qué es lo que hay arriba de Keter, Jochma y Binah? Tenemos el En Sof. Hasta ese nivel se eleva la Ola. El Zohar HaKadosh nos dice, Rabbi Elazar preguntó a Rabbi Shimon Bar Yochai. El hijo pregunta a su padre. Recordemos que Rabbi Elazar es hijo de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Elazar preguntó a Rabbi Shimon, ¿hasta dónde alcanza en las alturas la ola? Fue la pregunta. En respuesta, Rabbi Shimon dijo, aún tan lejos como el En Sof, el infinito, donde está la unión y la consumación de todo misterio completo. Así que hoy estamos aprendiendo una clave de cómo elevarnos espiritualmente. Por eso lo dije que la palabra hola tiene la raíz de ascender, subir o elevar. Y la persona que quema en el fuego de o en la llama de la Torah oral sus pensamientos inadecuados, se eleva por encima de todo lo que conocemos como el árbol de la vida. Reitero, Rabbi Elazar preguntó a Rabbi Shimon, ¿hasta dónde alcanza en las alturas el holocausto o la ola? En respuesta, Rabbi Shimon dijo,
aún tan lejos como el En Sof, el infinito, donde está la unión y la consumación de todo el misterio completo. Quiero que abramos la parashá número 25 y leamos de corrido. Tercer Sefer de nuestra Humash, Sefer Vaikra, más conocido como libro de Levítico. En hebreo, los que tienen el texto en hebreo, la parashá comienza en el capítulo 6, versículo 1 en adelante. En nuestras versiones castellanas, la parashá comienza en el capítulo 6, del versículo 8 en adelante. Y como voy a leer la versión española, por lo tanto leeré Sefer Vaikra, libro de Levítico, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Pero si tú tienes el texto en hebreo traducido al español, quédate en el versículo 1. Es lo mismo que vamos a leer. Dice entonces, abriendo ya nuestra parashá la semana, habló aún el Eterno a Moshe diciendo, manda, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la instrucción de la Torá con respecto a la Olá, el holocausto. La Olá estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el Cohen se pondrá su vestidura de lino, y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él la ceniza de sobre el altar, y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas. Y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el Cohen pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto o la ola sobre él, y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de Shelamim, sacrificios de paz. Dice el versículo 13 en la versión española. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. El fuego arderá continuamente en el altar. No se quemará. En hebreo, bueno, ya lo veremos. Entonces, hemos visto hoy que los pensamientos no sanos deben ser consumidos en el fuego o en la llama de la Torah oral, para que el pensamiento se eleve puro más allá de Keter, Jochma y Binah. Quemarlos en la llama de la Torah. Pero hay otra manera cabalística, o como nos dicen los sabios del Sol, una segulá. Oiga, a todos nos invaden
nos inundan, nos asaltan pensamientos malos. Y esto es de todos los días. Y es con todos. Aquí no se queda nadie fuera. Ciertamente a cada uno de nosotros, en los diferentes momentos del día y de la noche, nos asaltan pensamientos muy malos. A veces son pensamientos de venganza, de desquite. En ocasiones son también pensamientos de suicidio, pensamientos de dañar al prójimo, pensamientos de dañarle con lengua mala. Nos asaltan pensamientos de hacer cosas indebidas, etc. La otra manera entonces de cómo poder fulminar esos pensamientos incorrectos es echando mano del secreto cabalístico que se cree que el Eterno se lo reveló a Eliyahu Hanabí. Eliyahu Hanabí, el gran profeta Elías. Y esa segulá que debemos utilizar es la del versículo 6 en el texto hebreo, versículo 13 en el texto en español. Leo primeramente español. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. En hebreo dice, Esh tamid tukad al amizbeach lo tichve. Tal vez nuestra mente nos diga, pero solo con repetir eso, solo con proclamar o declarar esto. Nuestra Torah sagrada es activación de códigos energéticos que están fuera de la comprensión de nuestros sentidos naturales o fuera de la comprensión humana. Y si este es un gran secreto cabalístico que podría ser, se presume que el creador del mundo se lo reveló a Eliyahu Hanabí, de cómo incinerar, de cómo chamuscar, de cómo achicharrar nuestros pensamientos que nos asaltan y quemarlos antes que estos se conviertan en acciones, pues hay que hacerlo. Esh tamid tukad al amizbeach lo tichbe. Y entre más ese pensamiento nos esté bombardeando, atacando, igual, insistentemente, Esh tamid tukad al amizbeach lo tichbe. Esh tamid tukad al amizbeach lo tichbe. Esh tamid tukad al amizbeach lo tichbe. Si quiere llamar usted guerra espiritual, como usted quiera. De esta manera, los pensamientos insanos, perjudiciales, enfermizos o negativos que estén queriendo tomar control de nosotros, utilizando esta segulá, serán quemados, chamuscados, achicharrados, incendiados y carbonizados en nosotros. Es una segulá.
Y cierro con lo último. Repetir esta segulá, este es un hidush, por lo menos para nuestra comunidad. Repetir esta segulá es recomendable incluso para destruir el insomnio. Es que eso es lo grande de nuestra Torah, que una segulá puede ser utilizada para una área, para una cosa, para otra, para otra. Así que cuando tú no te puedas dormir, que estás vuelta y vuelta en la cama y quieres hacerlo y no puedes, repite esta segulá una y otra vez. Esh tamid tukav al amizbeach lo tichbe. Esh tamid tukav al amizbeach lo tichbe. Esh tamid tukav al amizbeach lo tichbe. En español es lo que dijimos. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. Así que esta activación espiritual tiene que ver para destruir los pensamientos erróneos. Y ahora hemos agregado, es recomendable utilizarla para destruir el insomnio. Hay que grabárnosla. Solo son 6 palabras en hebreo. Y por supuesto que hay que decirla en hebreo. ¿Tú qué padeces de insomnio? Bueno, ya tienes un remedio espiritual, una conexión espiritual que te va a beneficiar para hacer desaparecer el insomnio de tu vida. Y acá nos quedamos con nuestra introducción de Tzav, nuestra parashá de la semana, en este Shabbat Agadol. Deseamos para todos un gran Shabbat. Un Shabbat Agadol, como lo dije al principio, cargado de milagros. Vamos a continuar ahora con el Kiddush de la noche de Shabbat, invitando a toda nuestra comunidad y amigos. Nuestra Kehilá está abierta a partir de las 07:30 de la mañana. Arrancamos con el servicio de rezos, la lectura pública de la Parashá y la Haftará de la semana a partir de las 07:30 hora de El Salvador. La siguiente sesión de nuestra Parashá Tzav, Bezrat Hashem, estaremos desarrollándola alrededor de las 11 de la mañana, siempre hora de El Salvador. Así que Talmidai y Haberai, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom.